Ya. Primero que todo, chiquillos, vamos a entender qué es ruido. Y ruido es lo que es molesto para nuestros oídos, ¿ya? Es una forma simple de decirlo, ¿ya? O sea, no... Quizá el ruido tiene que tener una definición un poco más específica. Es algo que no tiene lógica, algo inarticulado. Y que, estando expuesto a él, bajo ciertas condiciones, nosotros vamos a poder desarrollar una enfermedad profesional, la famosa hipoacusia neurosensorial. Pero muchas veces me preguntan, pero profe, ¿cómo veo el ruido en la pega? Si en la pega yo veo siempre lo mismo. Ya. Y ahí vamos a tener que siempre estar como con un tema. Uno en la pega siempre ve lo mismo, porque en la práctica uno lo ve tantas veces y es tan normal para uno verlo, que es recurrente. Entonces uno no logra observar algún cambio o alguna diferencia que pueda haber. Ahora, en la práctica, cuando uno quiere empezar a ver ruido de una manera simple, lo hace con dos personas, inferior a 1 metro de distancia o 1 metro más o menos, y si se gritan, ok, estamos presentes en la gente ruido. Pero yo puedo utilizar, por ejemplo, un equipo como el que tengo en la mano, que este es un sonómetro. Tengo este tipo y tengo este otro tipo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, las diferencias entre ambos viene dado uno por el color, el tamaño, también uno más pequeñito, y también viene dado por el precio. O sea, este unos 15.000 pesos aproximados y este unos 80.000 pesos aproximados. O sea, hay diferencias. Y en la práctica, el principio de funcionamiento de ambos es el mismo. Captan los niveles de presión sonora. O sea, como yo le expliqué en el video a ustedes, si ustedes están hablando y se colocan la mano adelante de su boca cuando hablan, ustedes van a notar que en palma hay unos leves golpeteos. Y lo que hace este equipo es medir el nivel de presión sonora, el famoso NPS. Ahora, el ruido es un movimiento mecánico, ondulatorio. Y en física, ustedes vieron que muchos de los elementos tienen que tener una unidad para poder hacerla entendible. O sea, uno la velocidad la ve en metros dividido en segundos, o kilómetros dividido en horas. En este caso, para poder entender cómo funciona esto, nosotros que tenemos que hacer es darle unidad. Y la unidad para medir ruido o sonido siempre va a ser el famoso decibel. Estos equipos pueden medir un dBA, que es un decibel audible, pero audible en la escala humana. Y también en un decibel C, yo cuando lo configuro le coloco la letra C, es para medir el ruido directamente en equipos. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es un tema súper importante, cómo yo voy a hacer la medición. En primera instancia, de una manera cualitativa, de cualidades, nosotros determinamos cuáles son los lugares donde hay ruido. Y luego, con este equipo, siempre que esté en dBA y en modo fast, modo rápido, me permite a mi supervisor poder determinar y comprobar si realmente el agente de ruido está ahí, está presente, como dice el trabajador. Y eso, chiquillos, es algo súper importante. Cuando eso ya está listo, a nosotros como supervisores en las etapas previas nos van a decir y hacer varias preguntas. O sea, por ejemplo, ¿qué proceso hace o qué actividades hacen en ese lugar? Y te empiezan a preguntar qué trabajo, qué tarea, con qué equipo de herramientas, te piden, por ejemplo, los programas de mantención de los equipos, de la herramienta, por ejemplo, te piden también a veces las facturas o las guías de compra para poder verificar también los años que estos tengan. Y si tienes algún lugar que pueda generar ruido cercano tuyo. O sea, te van a pedir en el fondo ver las cualidades. Porque lo que hace esto es medir ruido. Y te entrega valores. Y esos valores, chiquillos, cuando yo lo empiezo a tratar y lo empiezo a tabular, me va a mostrar algo así. Algo como lo que está acá en la gráfica. Ahora, si yo empiezo a ver los datos que obtuve, en la práctica son todas prácticamente mediciones cada 2 segundos. O sea, en el segundo 8, en un segundo hice 4 mediciones. Y estos equipos tienen esa particularidad que yo puedo, por ejemplo, que en un segundo mida 4 veces, o que en un minuto
mida una vez, yo lo puedo programar como a mí me guste. Pero para hacerlo más representativo, debe ser una medición cada un segundo, ¿ya? En este caso. Y a ustedes como supervisor me van a preguntar, ya, en este lugar, ¿qué trabajadores tienen tantas personas? Y te van a preguntar cuánto es lo que trabajan ellas en el lugar, porque para que cualquier medición de ruido sea como representativa, debe ser a lo menos el 80% de la jornada de trabajo. O sea, trabajo 9 horas en el día, mínimo tiene que ser entre un 70 y un 80, entre 6,3 más o menos y 7,2. Es como un porcentaje, un proporcional de horas. Ya. Y yo cuando hago la medición y empiezo a tabular los datos, porque esto en el fondo viene con un concepto que se llama data logger, que yo lo coloco. Bueno, este equipo en sí no lo tiene. El otro que tengo lo puedo conectar vía USB a un computador, colocarlo con un trípode y hacer la medición. Y luego la memoria o los datos que recoge directo el computador yo los puedo trabajar, los puedo tabular. Y me da algo así. Ahora, Maca, usted me hizo una pregunta de los ruidos estables, fluctuantes e impulsivos. Con lo que usted está viendo acá, ¿yo lo puedo categorizar en alguno de esos 3 parámetros? Sí. Juan aguanta. Sí, profe. ¿Sí? O sea, igual está como complicado, pero sí. Está complicado. Sí. Porque si, por ejemplo, vamos a la PPT me empieza a hablar de estos parámetros. Del estable, que en el fondo el ruido, tú vas a escuchar un ruido, por ejemplo, sube y baja, pero estable en el tiempo. Estable, no tiene mayor variación. Ahora, esa variación, por ejemplo, yo siempre he dicho, se puede mover como en una escala. O sea, es como que tuviese 2 reglas fijas y el ruido solamente se puede mover en ese tramo. Es el ruido estable. Ahora, ojalá para nosotros fuese siempre un ruido estable, porque el ruido estable es más fácil poder controlarlo. O sea, yo puedo aplicar medidas de control, pero ya sé más o menos el rango que tengo que ir reduciendo y moviendo. Ahora, cuando tenemos el fluctuante, imaginemos esas 2 reglitas que tenemos, y ya no se va a mover dentro de esas 2 reglas. Se va a mover fuera de esas reglas. Y el impulsivo, el que tenemos esto, o una subida muy, muy brusca, o una bajada muy brusca. No es ni esto, ni esto. Y acá tenemos un tema. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, un ruido así de impulsivo en varias situaciones? Situación 1, cuando estamos perforando y hacemos el empate. Y recuerden que el empate, al perforar, es cuando uno está colocando la broca y empieza a hacer el hoyito. ¿Para qué? Para que esta no se salga y pueda hacer la perforación. Y también cuando hacemos tronadura. Independiente si interior, mina o a rajo abierto. Ahí tenemos 2 ejemplos donde podemos tener un ruido impulsivo y cuando estamos con un cango, con un taladro, en los primeros momentos. Ahora, si yo, por ejemplo, veo esta gráfica, me voy a percatar de algo. No puedo caracterizar el ruido en un solo tipo. O sea, la curva, incluso es más, si yo hago o intento agrandarlo un poquito más, aún así no puedo determinar o ver bien si alguna sección de la curva va a tener el comportamiento como lo que me muestra acá. No está, no existe. Por lo tanto, yo no puedo encasillar esto en un ruido estable, fluctuante e impulsivo. Y yo tengo que empezar a preocuparme del máximo que puedo tener, que en este caso puede ser, por ejemplo, acá más o menos, me podría dar este valor, ¿ya? Y el mínimo que empiezo también a buscar acá. O sea, si entre el mínimo, que en este caso son 38, y el máximo, que son casi 40, la diferencia entre el mínimo y el máximo son 40 decibeles. Y para que en la práctica el ruido se comporte estable, fluctuante o impulsivo, tiene que ser hasta 5, porque se mueva, después sobre 5, y tenemos lo que tenemos acá. Ahora, estas mediciones que se hicieron acá no es cada un segundo, sino que son 4 tomas en un segundo. Por lo tanto, tampoco me sirve para ver si esto que está acá
califica como ruido impulsivo. O sea, esto es un ruido completamente ya desordenado, aleatorio. No tiene una lógica. Sin embargo, ahí viene el problema. Esto es problema para nosotros hasta un punto. Porque si nos damos cuenta, ningún ruido, aunque vea el final, me sobrepasa los 80 decibeles. Por lo tanto, yo me preocuparía de eso, me estaría preocupando de cómo controlar a esta gente. O sea, en la práctica, como no estoy superando los 80 decibeles, y yo puedo trabajar 9 horas expuesto a 85 decibeles, desde el punto de vista laboral no implica que yo deba hacer una medida de control como me especifica la ley. Lo que nos deja que igual tengo un riesgo de exposición. Y acá hay un tema. Los distintos cuerpos legales en distintos países, ¿ya? Siempre tienden a esto es lo que nosotros básicamente utilizamos para ruido estable y fluctuante. Y nosotros nos definimos a esto. O sea, si yo veo la gráfica, en ningún momento sobrepaso los 80, por lo tanto puedo estar hasta 24 horas expuesto a esa cantidad de ruido. Pero hay otros países en los que no es así. O sea, que por ejemplo, las 85 horas o los 85 decibeles puedo estar hasta 9 horas, por ejemplo, ¿ya? Y en otros países, tú recién puedes estar, por ejemplo, a 70 decibeles y puedes estar recién 24 horas. O sea, distintos países van a tener distintos valores máximos a lo que tú puedes estar expuesto. Y eso es un tema, porque en la práctica el cuerpo, hay muchos estudios que empiezan a acusar que ya el cuerpo estando expuesto a 50 decibeles, ya el cuerpo empieza a presentar efectos. ¿Y qué es lo que a nosotros nos genera más o menos 50 decibeles? Si vemos esta gráfica, una oficina general o una oficina silenciosa. O sea, el trabajar en la oficina, por ejemplo, o el estar haciendo las cosas en la casa con una tele a volumen moderado, es lo que está acá. Cuando uno está en un lugar donde hay muchos estímulos sonoros, independiente que sean altos o bajos, uno también como que se confunde un poco y tiende a generar ese problema, un poco de confusión. Entonces, chiquillos, acá hay temas como muy importantes que entender. Lo que sí hay que tener una lógica, que a medida que me voy alejando el sonido, yo empiezo a escuchar menos, ¿ya? O sea, hay un factor que la distancia hace que la energía de propagación se empieza a no perder, pero se empieza como a perder intensidad. A reducir, profesor, a reducir. Sí, a reducir también. Y hay acá alguna cosa bien importante. El alejar una fuente de ruido de donde están las personas, en sí, chiquillo, es una medida de control. Es una medida de control bien sencilla. Ahora, la ley en este aspecto nos dice algo bien complicado, que nosotros debemos suprimir la gente o controlar a la gente de riesgo en la fuente misma. Y uno se pregunta, ¿cómo lo hago? Si muchas veces en la fuente no es práctico. O sea, si tengo, por ejemplo, un molino SAG, un molino de tubular con bolas de acero adentro, que voy echando el método mineral con contenido de cobre, eso genera ruido, genera ruido. Tengo una perforadora manual, por ejemplo, hay cierto tipo de perforación y cierto tipo de roca y tamaño o asociar el método de explotación por el tamaño de la galería, que tampoco te permite, por ejemplo, tener un equipo mecanizado de tamaño o un equipo un poco más grande, aunque sea un DTH o un vagón. Y tú sí o sí tienes que utilizar una perforadora manual. ¿Y cómo tú le aplicas una medida de control a una perforadora manual en la fuente misma? Es un tema eso. Por lo tanto, nosotros muchas veces tenemos que empezar a ver cómo empezamos a aplicar una medida de control. Ahora, la medida de control, chiquillo, hay que entenderla de manera tal que nosotros, el órgano de Corti, específicamente esta célula ciliada, no tengan tanto daño. Y el daño que puedas tener, que es el equivalente a sentir un pollito, llega a las horas, cuando dormir se va, es porque se recuperan. Y es el daño máximo que técnicamente puede aguantar el oído.
O sea, no tiene otra. No es pero muy distinto al de la pega. O sea, muchas veces yo cuando trabajaba en plantas de beneficio, en concentradora, llegaba a la casa y quería puro acostarme, echarme a acostarme, comer algo, y que estuviera todo en silencio, porque el ruido era muy molesto. Y ahí uno empezaba a darse cuenta de las ciertas temas que generan los trabajadores. Ahora, en la práctica, chiquillos, los síntomas, ¿ya? Y los efectos en el cuerpo. El tema hormonal, chiquillo, es bastante complejo, ¿ya? O sea, es un tema bien no menor. Yo siempre el ruido lo asocio malamente a vibraciones, y en minería es una lógica, o sea, tú estás perforando, sentir ruido lógico, y vibraciones más todavía, o sea, ya tenemos un tema. Ahora, lo que sí importa es cómo nosotros podemos empezar a trabajar las medidas de control. Siempre he dicho que las medidas de control son mucho más sencillas cuando nosotros tenemos esto que está acá, este escenario. Otra forma de trabajar las medidas de control es cuando uno le entrega la gráfica por tramos horarios de esta manera. Y uno tiene una bitácora de qué se estaba haciendo en cada horario. Porque lo más probable es que haya que hacer alguna modificación de nuestro proceso para que esto no sea tan así. Lamentablemente, muchas veces, cuando a ti te entregan un informe de ruido, te entregan el promedio, el máximo y el mínimo. Y, no te entrega, y algunas dosis, ¿no? Que es la cantidad que está expuesto un trabajador a ruido, que técnicamente no puede sobrepasar el valor 1. Ahora, cuando ya nosotros queríamos hacer un control más del riesgo, tenemos que tener claridad de que esto es así más o menos. O sea, tengo la fuente, tengo la vía de la ruta de exposición y tengo el receptor. Y ahí tenemos algo. Ahora. Profe, ¿Sí, Maca? esa imagen en el PDF que ya no está. ¿No está o no se ve? No se ve como un puntito. Hay dos, esa y otra más, que no se ven en el Ya. PDF. Vamos a hacer algo. Más ratito, voy a ver si se lo subo nomás en... A ver, pero ¿por eso cuánto pesa el archivo? Perdón que le tape la visual chiquillo. Ya, le subo el PPT nomás. PPT no pesa tanto, así que lo puedo subir. Yo lo subo en PDF netamente para que se vea. Pero lo subimos acá, no hay ningún problema. Ahora, de acá, chiquillos, cuando tenemos este escenario de acá, hay que ser bien concreto y bien realista. Claro, la ley me dice, el 594, que es lo que me da estas escalas de ruido, por ejemplo, estos niveles de exposición máximo, que yo debo aplicar un control a la fuente, que está acá. Sin embargo, van a haber varios factores. Factor 1, que quizás yo si modifico esta parte del proceso, puedo implicar aumentar los riesgos. O sea, tengo un motor, y lo ideal de un motor es aplicar una estructura tal que permita que el ruido se contenga. Sin embargo, si hago eso, ¿qué voy a empezar a hacer? Aumentar la temperatura, quizás la evacuación de los gases no sea la adecuada, y voy a estar llenando el lugar de un gas de combustión, como nitroso, monóxido, ya los famosos NOx, pero también voy a estar aumentando el riesgo de incendio. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener una problemática, que es ver bien qué o cuál medida de control yo puedo utilizar. Y bajo ese punto de vista, nosotros utilizamos cositas como esta. Un famoso áfono. A del prefijo sin fono ruido, sin sonido, o sin sonido en realidad. ¿Ya? Tenemos este, que es como un armatoste de plástico, y tenemos este, que es con un armatoste de acero. ¿Ya? Diferencias entre uno y otro, primero que todo el precio, casi 20.000, más o menos, en este, y este 5.000 y tanto IVA, o más IVA, una cosa así. ¿Ya? O sea, disculpen que hable de plata, pero en los elementos de seguridad y equipo de medición, el factor dinero, créanme chiquillo, que es algo pero brutal. Miren, cuando hagamos la segunda parte, que empecemos a ver lo que es silicosis, específicamente los equipos de protección personal, lo que es respiradores, ahí uno se da cuenta de la diferencia en cuanto a luz. O sea, entre tú más pagas, mejor la calidad del producto. Ahora, uno puede pensar, bueno, también están los desechables, que son los que uno se puede
colocar en el oído. A ver, lo que sí, chiquillos, hay que tener varias consideraciones. ¿Esto es una medida de control? Sí, que en la práctica es la última instancia. O sea, yo he trabajado, yo persona, lo tengo que utilizar, va a ser la última barrera o instancia que voy a tener para yo protegerme. Ahora, esto también tiene un beneficio, que si yo estoy trabajando en distintos lugares, que tengo distintos niveles de ruido, por lo menos esto me permite trabajar con un concepto que se llama el riesgo residual, que es el riesgo que yo no puedo controlar. No hay caso en cómo controlar. Las diferencias de precios, y diferencias también en calidad de constructiva, hacen que uno o un modelo reduzca más ruidos. Y eso se llama nivel de reducción, o en otros elementos lo pueden ver como un nivel de atenuación. ¿Ya? O sea, si tengo, por ejemplo, 100 decibeles, y esto me atenúa 20, en la práctica 100 menos 20 son 80. Sin embargo, esto no es que te elimine 20 decibeles o reduzca 20 decibeles, sino que esto también uno tiene que considerar la famosa desviación estándar, que es el más menos. Lo más probable es que este sea entre 18 y 22. O sea, yo no voy a estar 20 decibeles menos, quizá voy a estar en un rango, voy a medir. Quizá voy a estar escuchando, si son 22 y 18, entre 72 y 82 decibeles voy a estar expuesto. Y estoy cercano a la norma. Cuando esto ya no empiezan a funcionar, como por ejemplo en este caso. En este caso, la gomita, si ustedes se dan cuenta, mi dedo prácticamente no baja. Es porque esta goma ya, y el relleno ya cedió. Cuando esto, la goma no aprieta, y esto está suelto, y tú lo colocas y no te aprieta, ya esto está teniendo un tema, que ya no va a funcionar o aplicar lo que como debiese funcionar. De ahí que uno siempre diga que los elementos de protección personal, si nosotros, por ejemplo, lo llevamos, disculpen que muestre esta diapositiva, si lo llevamos a este plano, o lo llevamos, por ejemplo, al tema de la jerarquía de controles, digo que de presentación, si lo llevamos a la jerarquía de controles, es un elemento de protección personal, que es la última instancia. Y eso es eso, ¿no? O sea, no tenemos como otro beneficio más. Siempre hay varios mitos con el tema de protección auditiva. Si yo tengo esto que protege 20 y un tapón que protege 20 y me los coloco juntos, estoy escuchando 40 decibeles menos. Y esos chiquillos se lo van a decir en cualquier faena y cualquier trabajador que lleve años trabajando. ¿Y eso es verdad o mentira, chiquillos? Mentira. Es la mentira más grande. Es como esa mentira de que ese equipo va a tener estadio. Chiquillos. Y eso lamentablemente siempre va a ser una mentira, porque lamentablemente hay un tema súper complicado. Y es la escala en la que se mueve y en la que se procesa lo que es el ruido. O sea, el ruido en sí, tú ves que tienes el medidor y que te empieza a generar distintos valores, ¿ya? Y te muestra distintos valores y números a medida que va captando distintas presiones. Pero para que tú puedas ver 70, 80, 60 decibeles, esto lo que capta lo transforma en una escala logarítmica. Y de un logaritmo pasa a un valor. Es como el pH, cuando uno lo calcula. Entonces, como se calcula en base logarítmica, tú no puedes sumar... Y churrasco la transferencia. Porfa, chiquillo. ¿Viene acá? Si tú quieres sumar con escala logarítmica distinta, no puedes, no se puede. Por lo tanto, cuando te digan que si tienes un nivel de atenuación de 20 más otro de 30, tú puedes escuchar 50, no es así. Ahora, de que pueda producirse una reducción, puede producirse una reducción. O sea, quizás si tú tienes uno de 20 y uno de 25, tú quizás puedes estar escuchando 26, 27 menos. ¿Ya?
quizás, pero también hay un tema cuando uno hace esa prueba en vivo y en directo, de manera empírica, uno como que tiene esa sensación de escuchar menos ruido, ¿ya? Ahora, hay ciertas faenas que lo utilizan los viejitos, y eso es un tema. Ahora, muchas veces, ¿por qué digo que utilizar un EPP como esto es un riesgo? Porque se preguntan, pero ¿cómo va a ser un riesgo? Pues o ¿cómo puede, más que un riesgo, puede ser un peligro que ocasiona un riesgo? ¿Pero cómo? Ya. Muchas veces, los viejitos utilizan esto, estos abajo, ¿no? Y abajo se colocan audífonos, como los que tengo yo para poder hacer la clase. Y ahí tenemos una cosa compleja. Porque si yo estoy en un lugar donde hay mucho ruido o hay tránsito de vehículos, y quizás que no me doy cuenta de que viene alguien, puedo estar cometiendo un acto subestándar. Puedo estarme exponiendo a una situación o un posible accidente. O sea, el utilizar equipos así tiene que ser utilizado bajo ciertos requerimientos, bajo ciertos requisitos, y que también la zona o el ambiente de trabajo y los trabajos que se hagan ahí también cumplan con ciertas características, que en el fondo solamente no hay interacción hombre-máquina, solamente hombres, ¿ya? Pero vemos que la interacción hombre-máquina se puede dar siempre y cuando las máquinas estén detenidas. Chiquillos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda? No, profe. ¿Está claro, profesor? ¿Seguros, chiquillos? No, profe. Ya. Ahora, otro elemento más importante acá, chiquillos, ya, lo que está acá, continuando un poco con el EPA, el elemento de protección auditiva. Ya. El EPA, chiquillo, no hay que caer a escogerlo. Hay guías técnicas específicamente elaboradas por el Estado de Chile que te permiten decidir qué EPA funciona, ¿ya? Y ahí uno tiene que también llegar a un convencimiento con los trabajadores. O sea, muchas veces el trabajador es reacio a utilizar esto, no le gusta, le incomoda. Y hay marcas y tipos que son de verdad incómodos. O sea, por ejemplo, los premoldeados como estos y los insertos como estos son súper molestos al oído. Y si tú te lo colocas mal y lo colocas muy duro o muy de golpe, cuando te lo sacas te puede lastimar la parte interna del oído, ¿ya? Y ese es un tema también. Yo siempre he utilizado mucho lo que están acá, los moldeables, y el moldeable lo único el tema que tiene que tú lo utilizas una vez y después lo botas, ¿ya? Hay muchas veces los viejitos se los colocan con los dedos y las manos sucias, y ahí tenemos también un tema de higiene que puede ocasionar un tema. Ahora, si es por un tema de economía, hay una marca muy buena que es mejor que la marca de la letra y el número, y los 200 pares de tapones deben costar algo así como 5.500 IVA incluido. Son bastante buenos. Pero por temas económicos siempre se va a utilizar el que está acá, el sobrecasco o el orejeras. Y el parámetro para cambiarlo, para reemplazarlo, es cuando ya no aprieta suficiente y las esponjitas están muy blandas, ¿ya? O sea, muy duras en realidad. Se toca directamente el plástico con la oreja y produce una lesión. Ahora, cuando uno empieza ya a ver cómo va funcionando, tenemos que sentir o tener en cuenta que el tapón tiene este objetivo, ¿ya? Y la copa tiende a tener este objetivo. Por eso es que muchas veces la sensación de que uno escucha menos es con esto, ya con el que está acá. Cuando nosotros nos devolvemos, ¿sí? Una consulta, ¿se ¿Sí? pueden usar los tapones y arriba la orejera? Mira, yo lo utilizaba muchas veces, yo lo utilicé cuando estábamos trabajando en perforaciones, cuando me tocaban a veces hacer las PCR, o estábamos trabajando con galerías de avance, y donde el cerro se encajona. Imagínense que ustedes están perforando al fondo de un vaso. Y el ruido, cuando tú estás perforando, tiene un tema bien complicado. El ruido se va a la roca y después se devuelve. Por lo tanto, cuando tú perforas en interior en minas, se produce un efecto amplificador del ruido. O sea, una labor que, por ejemplo, en superficie eran 95, 90 decibeles, hasta 90, entre 90 y 96, en interior en mina llegaban hasta los 105 decibeles.
Entonces, para poder escuchar menos ruido, los dígitos, y una vez cuando estaba con ellos haciendo unas mediciones, específicamente de polvo y gases, ¿cómo se llama? Utilizamos doble tapón. Ahora, yo insisto, bajo ese punto de vista, es como que tú lo utilizas puntualmente ahí y tú sabes que no va a ingresar y salir nadie, porque de verdad se escucha mucho menos. Y es un tema de esos chiquillos. Cuando nosotros hablamos de ruido, lo principal es poder trabajarlo en la fuente. ¿Ya? Y en la fuente yo lo puedo trabajar siempre y cuando no vaya a generar un riesgo de accidente a mis trabajadores, como un riesgo de incendio, un riesgo de atrapamiento. Quizás me están pidiendo que coloque alguna caseta o coloque como una pequeña especie de murito o New Jersey para que eso también capte ruido, y yo quizás para ver lo que está viéndose más abajo, me tengo que subir quizás y pueda provocar una caída. Y esos chiquillos hay veces que te lo recomiendan así, porque tiene que dar la explicación que el proceso mismo no lo permite y aparte estoy favoreciendo la generación de un accidente. Cuando ya no podemos trabajarlo directamente en la parte acá en la fuente, hay que trabajar en el camino o en la vía de transmisión. Y ahí uno va colocando distintos tipos de barreras o paneles. Luego colocamos una barrera o un panel ya lo más cercano al trabajador, y en ese caso también tenemos el tema de las orejeras. ¿Ya? Ahora, yo siempre he dicho, uno tiene que caracterizar bien las tareas. Y esa es una diferencia de la gente de ruido, y también de mucha gente de higiene industrial, que yo evalúo el ambiente de trabajo donde realizo la tarea, o las tareas. Y eso no tiene otra lógica, es así, porque yo estoy evaluando una condición del ambiente de trabajo. Lo que yo nunca puedo hacer es medir para las personas, pero colocando esto directo en el equipo. Nunca. Lo que uno hace, coloca esto en un trípode, ¿ya? Que los equipos, algunos medidores de ruido vienen con una colilla que incluso cae en los mismos atriles para cámaras fotográficas. Y lo que uno hace, coloca el sonómetro lo más similar a la altura de la cabeza, ¿ya? Para que más o menos lo que esté captando esto, configurándolo en A y en rápido, en fast, para que sea lo más parecido al oído humano, de la misma altura de la cabeza. Por lo tanto, cuando yo vea esas mediciones que yo le estoy mostrando acá, que esta Siria hice con ese criterio, esto es lo más parecido que yo estoy escuchando como persona. Ahora, existe otro equipo, otro elemento, pero ya un poco más caro, que es el famoso dosímetro. Y uno le coloca un micrófono en la sección de acá, ¿ya? Y uno anda con eso todo el día. Y eso es más fino, porque con esto yo puedo ver el ambiente de trabajo, y el dosímetro puedo ver lo que las personas escuchan de manera directa. Ahí tenemos una leve diferencia en cuanto al tratamiento. Pero del utilizar el doble tapón o el doble fono, sí, es algo que, estando las características técnicas y pudiéndose, no veo el problema. O sea, lo ideal sería un tapón blando, esos naranjita o amarillo, que son como esponjita, y el tapón de copa encima. Ahora, estos tapones de copa existen, hay unos que, por ejemplo, bloquean hasta 30 decibeles. Hay unos que bloquean un poco más, pero esos ya son bastante más caros, se alejan bastante del bolsillo, como decirlo. O sea, hay unos que vienen con noise reduction, que en el fondo tú caracterizas el ruido o tienen tecnología un poco más avanzada, que tú te los colocas y va determinando el ruido que va entrando y emite una señal eléctrica o una señal de onda de ruido, pero en sentido contrario. Ustedes saben que energías que sean de la misma intensidad, pero signos distintos, se van a anular, ¿ya? O sea, hay hasta ese tipo de tecnología, pero en la práctica es lo que hace el tema que sea más costoso. ¿Ya? Muchas veces uno como supervisor también tiene que ir preguntándole a los trabajadores cómo están. Y una forma de ello es ir preguntando a distintas horas del día cómo se van encontrando. Y si a uno más o menos se da cuenta que tipo 5 o 7 de la tarde que está terminando la jornada,
ellos te van diciendo que les duele la cabeza, se sienten mareados, les pierde un poco el equilibrio, es porque de frentón ya el cuerpo está acusando exposiciones a ruidos altas. ¿Ya? Chiquillos, no sé si tienen alguna preguntita para descansar un poquitito y pasar a las 20:45 a lo que es silicosis. ¿Ya? Profe, ¿Sí? Darwin, dígame. profe, buenas noches. Buenas noches. Estoy en el trabajo. Dígame. Le comento, mire, nosotros tuvimos una anécdota con un compañero, de que él generalmente los tipos de copas, de esos grandes, a veces se queman y empieza a hacerse tira la oreja, a dañarse, como el plástico. Y mi compañero, estábamos ocupando los dos tapones auditivos, el que se penetra aquí en la oreja, y más eso, y lo dejamos solo. Y después pasó una situación de un evento, pasó un accidente, y él no escuchaba las voces que nosotros lo llamamos. Por eso, cuando hay que instalar eso, mejor que hay que trabajar con compañeros al lado. Siempre, si vamos a ocupar dos tapones, avisarle al compañero que vamos a ocupar dos tapones para después no nos pase eso. Es por ejemplo en el caso de esto, de una full face. ¿Correcto? Lo vamos a conversar un poquito más adelante, porque esto tiene un grado de protección, un nivel de protección bastante alto, pero tiene restricciones bastante severas. Es que es el tema, Darwin. O sea, uno puede hacer estos tipos de cosas, pero como yo les decía, bien controlado y en cosas puntuales. Ahora, si tú estás perforando 2 o 3 horas, no querías terminar esa pega luego. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden que en perforaciones, chiquillos, hay un tema de incentivo de pago por metro perforado. De ahí vamos a tener un tema que muchas veces el trabajador omite sentirse mal o decir que se siente mal para no perder plata. Chiquillos, nos vemos a las 8:45 entonces para continuar con la segunda patita. Chiquillos, nos vemos un ratito. Chao, profe. Chao, 5 minutos más, chiquillos, vamos, 5 minutos. Ya. Profe, ¿está el link arriba o no? El mismo link. Ah, ya, profe. Chao. Ya, chao. Sí.